Como venimos hablando de la oración, vamos a empezar a ver algunos modelos o algunas oraciones que se han hecho en la Biblia. ¿Les parece? Y vamos a tratar de sacar una enseñanza de cada uno de ellos. La primera, la primera que digo, vamos a tomar por ejemplo, el modelo de oración que nos dejó el Señor Jesús. Pero como ya en la iglesia se ha hecho un estudio del Padre Nuestro, entonces digo, si quieren saber un poquito más del Padre Nuestro, vamos y vemos los videos en YouTube de esa época. Y hoy lo que quería hablar, porque hace rato que me estaba dando vuelta esta oración, y es la de Elías. ¿Se acuerdan cuando está con los 400 profetas del Baal? Entonces le voy a pedir que busquemos Primera de Reyes 18. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer primero el versículo 1, un poquito para entender y entrar en contexto según lo que estudiamos en hermenéutica, ¿era, no, Gerardo? Vamos a ver todo el contexto. Dice el versículo 1: Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Acá hay un problema en el pueblo de Israel, y era que no había llovido por 3 años. Estaba gobernando el rey Acab, que era, si había alguien que hacía las cosas mal, uno de los que hizo bastante mal fue este rey. Y dice que el Señor habló por Elías en un momento y dijo que no iba a llover, y por 3 años no llovió. Así que imagínense lo que era la situación del pueblo en ese momento. Acá lo hemos vivido el año pasado. Ya llegamos a noviembre y hacían meses que no llovía. ¿Y cómo estaba la situación? José creo que andaba con el agua por todos lados, ¿no? Había gente que no tenía agua, que había que llevarle el agua con un camión, con algo. Entonces era una situación complicada que vivimos por unos meses sin lluvia. Imagínense lo que son 3 años sin lluvia. No había nada, ya no había pasto. Es más, el rey Acab había salido con su mano derecha, digamos, se habían repartido el país, dice, para ver si encontraban pasto, cosa poderle dar a los animales y que no perdieran las bestias. Entonces era muy complicada. Y en eso se parece Elías. Si quieren ver, pueden leer el capítulo anterior. Y ahora Elías va y le dice a Acab, terminando el capítulo anterior, le dice: juntame a todo el pueblo de Israel en tal monte, dice, que ahí vamos a hacer algo. Y entonces convoca a todo el pueblo y convoca también a los profetas del Baal. Y ahí vamos a saltar al versículo 36. Para que me voy a la palabra. Vamos a leer un poquito más. Vamos a leer del 20 al 39 para entender un poquito más toda la historia. Esperen que... Dice: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien has dicho. Entonces Elías dijo a los profetas del Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primeros, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey, y les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas,
conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de granos, y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramádla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y así lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y así lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hasta ahí. Esta es una historia linda, para leer. Sobre todo, vieron que, como decís, ojalá quisiera Dios que fueran así todas nuestras oraciones, ¿no? Porque nos gusta cómo termina. Como cuando ve una película y el superhéroe gana. Ahora cuando el superhéroe pierde, como que te queda ahí, pasó algo. Pero fíjense qué lindo, ¿no? Y esto, fíjense, acá empieza todo con que por causa del pecado no llovía. Entonces el pueblo ya estaba en una situación desesperante. Porque hoy en día, por ejemplo, si lloviera acá en un lugar, bueno, se trae agua de otros lados, hay camiones, comida te pueden traer de otros lados, el gobierno mandará aviones, lo que sea, ¿vieron? Cuando pasa un desastre natural. Pero en esa época era muy difícil andar de un lado al otro, sobre todo que tenías que ir a caballo. O sea que hasta que ibas a un lugar que tuviera para traer, ¿vieron lo que les pasó a los hijos de Jacob? Que tuvieron que ir a Egipto y eran días y días de ida y vuelta. Y cada tanto tenías que ir. Bueno, acá a causa de esto estaba muy mal el pueblo. Y entonces, Elías no apareció, lo andaban buscando por todos lados, hasta que en un momento aparece y dice: bueno, ahora nos vamos a juntar y vamos a ver. Y esta es que, acá fíjense, la historia de Elías y de los profetas de Baal es emocionante y nos gusta, como decía al principio, que sucedan cosas así, que cuando uno ora por algo, sean estas cosas. Sobre todo cuando a veces tenés que enfrentar a otro y decir: ¡ay! Que caiga un rayo del cielo, y cae el rayo del cielo. Pero no siempre sucede así. Y a veces porque Dios tiene un propósito en medio de todo esto. No es que a Dios se le ocurrió que Elías sí y nosotros no, sino que hay todo un propósito de Dios en medio de todo esto, y que lo vamos a ver después. Tanto los profetas de Baal como Elías, los dos oraron. ¿Cuál fue la diferencia? En que los profetas del Baal no tuvieron respuesta porque el Dios Baal no existe. Entonces no había forma que hubiera una contestación de parte del Dios de Baal. En cambio, Elías sí, él estaba orando al Dios correcto, por eso tuvo su respuesta. La oración de ellos estaba destinada porque había un Dios inexistente. Hay algo que sí hay que destacar con respecto a los profetas del Baal. Le pusieron ganas. Ganas. Le pusieron pilas a la oración. Porque ellos empezaron, dice, desde la mañana hasta el mediodía y hasta la tarde. Y dice que no pararon. Yo calculo que algunos se cansó, se acalambró, se sentó un rato, pero después siguieron. Dice que clamaban, gritaban, en esa época danzaban. Incluso dice que tenían la costumbre de cortarse, de rasgarse, cortaban así, chorreaba la sangre. Un modo de sacrificio. Y ellos en eso le pusieron ganas. Desde la mañana hasta el mediodía y después. Y en esto hay que ver algo. Ellos, a pesar de que estaban equivocados, le pusieron entrega y devoción a lo que creían. Estaban equivocados, no iba a haber respuesta. Pero como decía, le pusieron ganas, le metieron con fervor. Y eso es lo que muchas veces al pueblo de Dios nos falta. Dios a veces no contesta porque todavía nos falta a nosotros una entrega mayor al Señor, una devoción mayor al Señor. Vamos a ver que con esto no es que mientras yo más entrega tenga más devoción le voy a torcer la mano al Señor.
Pero en esto sí hay que imitar. A veces necesita eso el Señor de parte nuestra, ¿eh? Tanto para la oración como para el servicio a Dios. Muchas veces hacemos las cosas muy livianamente, muy como nos queda el tiempo o como tenemos ganas, ¿eh? Nosotros tenemos que hacer con garra, ponerle garra, devoción. Cuando vamos a servir al Señor hay que ponerle diligencia a las cosas, ¿eh? Si vamos a tomar un motivo de oración por alguien, hay que también ponerle devoción. Así como me gusta que oren por mí cuando estoy con algún problema, de la misma forma yo tendría que orar por los otros, ¿eh? Y se va a cumplir una ley que es universal. Lo que uno siembra, cosecha, ¿eh? Entonces, en esta actitud tenemos que copiarla a ellos. Pero también, esta actitud que tienen ellos, también representa un poco lo que se vive hoy en el mundo. En el mundo podemos decir cristiano. Esto de que a veces pensamos que porque hacemos ese sacrificio, veo que ellos se cortaban, danzaban, que a veces porque vamos a hacer ese sacrificio, vamos a hacer que Dios nos ponga primero en la lista para contestar las oraciones. Y ahí le estamos errando, ¿eh? Porque si bien decía recién que hay que ponerle entrega y devoción a las cosas, no tengo que creer que porque yo tenga una oración fervorosa, o porque le pongo gana, o porque me hice un ayuno de 40 días, le voy a torcer la mano a Dios. Dios obra de acuerdo a lo que Él cree en su soberanía, ¿eh? Yo tengo que estar a tono con lo que Dios quiere, para que todo lo que yo vaya pidiendo por ahí se vaya cumpliendo. Pero el tema es que a veces caemos en esto, de que, porque me junté a orar, porque todos los días nos vamos a juntar de las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana a orar, seguro que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Y no pasa tanto por ahí. Si Dios me llama a que yo tenga ese tiempo de oración, lo tengo que hacer y, como decía, le tengo que poner las pilas, ¿eh? Pero si yo creo que porque utilizo ese método le voy a torcer la mano a Dios, estoy muy equivocado. Y ahora vamos a ver por qué. Creemos más que porque tengamos largas oraciones y más fervorosas, Dios nos pondrá entre los primeros en la lista. ¿Vieron lo que pasaba? Que Jesús también le dijo a los fariseos: ¿ustedes creen que porque hacen largas oraciones en la esquina de la plaza, están mejor delante de Dios? Y no es así, sino que el tema es saber con quién estamos hablando. Y en esto, ¿está mal orar mucho tiempo? No está mal orar mucho tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque está bien tener ese tiempo, pero no es el tiempo de oración lo que me va a favorecer o me va a mostrar mejor delante de Dios. El orar mucho tiempo tiene que ser porque yo deseo en mi corazón pasar más tiempo con Dios. Y ahí es donde las cosas se van a ir alineando y ya vamos a ver por qué. Entonces, si yo tengo una oración larga ahora porque quiero impresionar a los demás o quiero impresionar a Dios, estoy equivocado. Pero si yo quiero tener mucho tiempo de oración para estar hablando con Dios, está bien, porque ahí vamos a ver. Porque ahí es cuando el factor tiempo empieza a jugar. Y acá vamos a ver una enseñanza. Algo que vamos a aprender es, como decíamos en hermenéutica, no sacar los versículos de contexto, sino leer todo el contexto. Vamos a buscar Juan 14, 13 y 14. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Fíjense en lo que es sacar un versículo de contexto. Juan 14. No, Juan 14, 13 y 14. ¿Lo tenés, Ro? Si querés leer fuerte, así se escucha. Acá. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bueno, vamos a tomar literal esto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y todo lo que pidiereis, lo haré. O sea que, si uno toma literalmente este versículo y se aísla del resto, ¿qué quiere decir? Que cualquier cosa que yo le pida, el Padre lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bueno, ahí, si estamos en el versículo, lo dice. Ahora vamos a ver otro versículo. Primera de Juan. Bueno, pero entonces puede pedir cualquier cosa. Señora, aquel me hizo mal, hace que se le caiga el poste encima. No sé si ustedes... A mí me gustan las películas de aventura. ¿Sí vieron la del hombre araña? En la nula que está el hombre araña negro, no me acuerdo cómo se llama esa. Bueno, hay una oración que está el que pelea contra el hombre araña, va y se arrodilla en la iglesia: Señor, te pido que mates al hombre araña. Está pidiendo todo en el nombre de Jesús, como sea, pero
¿Contestaría Dios una oración así? Pero acá dice todo lo que pidiera. Bueno, 1 Juan 5:14, ¿qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No quiere decir que lo va a hacer. Dice que Él nos oye. Entonces, si vamos al versículo anterior, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿cómo lo estaríamos pidiendo para que realmente el versículo entre en todo el contexto de la Biblia? Exactamente. Claro, ahí adelante, un poquito más adelante, del 14, del 7, del 8, ahí habla de lo que nosotros somos. Y si como nosotros somos, de la manera que somos, tenemos que saber pedir también. Exactamente. Entonces, ¿por qué le digo que no porque yo haga oraciones largas van a ser contestadas? Pero sí cuando yo de corazón paso mucho tiempo de oración, voy a empezar a tener más cercanía con Dios. Eso me va a llevar a conocer más su voluntad. Y cuando conozco su voluntad, voy a empezar a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, y ahí sí, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se va entendiendo entonces? No es el tiempo de oración lo que va a mover la mano de Dios, pero sí el tiempo de oración es lo que va a cambiar mi corazón y voy a empezar a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante, y lo volvemos a recalcar siempre, de leer toda la Biblia. Y leer, para que no nos perdamos y cometamos un error. Lo mejor decir, nos centramos en este versículo y después, como Dios dice que yo todo lo que pido Dios lo va a hacer, entonces me embarco por ahí en situaciones y después digo, Señor, tu palabra dice, y le reclamamos a Dios porque no cumple. Y no es así la cosa. Primero hay que orar, entender la voluntad de Dios, y en base a eso yo tomo una decisión o me embarco en algo o hago algo. Pero ya sabiendo, conociendo la voluntad de Dios y teniendo la aprobación de Dios para hacerlo. Pedir de esta manera solo será posible si vivimos en una estrecha comunión con Cristo, porque en caso contrario no conoceremos su voluntad ni sus deseos. Por eso es importante pasar el tiempo en oración. Y acá, de acuerdo, volviendo a Primera de Reyes, podemos ver que Elías seguramente era un hombre de oración y que pasaba mucho tiempo hablando con Dios. Esto llevó a Elías a no hacer nada por su cuenta. Fíjense en Elías, Primera de Reyes 18:36, lo que dice Elías. Ya yo lo busco y le voy a recalcar una parte de ese versículo. Cuando él empieza a orar, lo tienen, dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y acá empieza, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No fue que a Elías se le ocurrió, yo los voy a desafiar a los del Baal a ver quién gana esto. A ver, se me ocurrió algo y lo vamos a hacer. Sino que dice, por mandato tuyo hice todas estas cosas. Si nosotros queremos copiar lo que dice Elías y nos vamos al monte y de allá convocamos y de allá decimos, Señor, que descienda fuego, y el Señor te va a decir, yo no te pedí que hicieras esto. Ahora, si Dios te manda, anda y hazlo porque Él te va a responder, porque Él te está mandando. Entonces, Elías fue y cuando oró dijo esto: Señor, porque tú lo has mandado, yo lo hice. Y fíjense, con esto del tiempo de oración, yo le decía recién, Elías conocía la voluntad de Dios porque seguramente pasó mucho tiempo en comunión con el Señor. Ahora, si tenés, Maico, ahí el cronómetro del celular, te voy a pedir que lo actives. Lo tenés. ¿Hay otro que tenga el cronómetro? ¿Puede activar el cronómetro ahí? ¿Alguien que tenga el reloj? ¿No lo tiene? Bueno, cuenten más o menos. Voy a leer la oración de Elías. ¿Saben cuántas palabras tiene? 59. 59 palabritas y cayó fuego del cielo. Bueno, vamos a ver. Entonces las voy a leer, ustedes más o menos calculen cuánto lleva. Yo lo calculé en casa y fueron de 30 segundos más o menos. A ver, ¿lo tenés ahí? Yo le voy a decir simple, no sé cómo lo habrá dicho Elías, si lo puso... Bueno, empezamos. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios
y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hasta ahí. 23 segundos. Supónganse que por ahí lo hizo medio cantado, ¿vieron? Que por ahí cuando uno canta estira un poco las palabras. Supónganse que se hubiera ido a 40 segundos, el doble, 46 segundos. Todo eso llevó el tiempo de oración de Elías. ¿Y qué pasó cuando él terminó de orar? Bajó fuego del cielo. Fue cortita. No perdió tiempo tratando de impresionar a la gente. Bueno, ahora yo, Señor, y todo eso por ahí el palabrerío que se larga, sino que fue cortito al pie. Destacó un poco el entorno, de por qué lo hacía, y ahí reconoció lo que era Dios. Y fíjense, no solo que se consumió el holocausto, porque supónganse que le hubieran prendido fuego a la leña con el holocausto, se hubiera quemado la leña y el holocausto. Pero dice que el fuego que bajó del cielo consumió el holocausto, la leña, las piedras del altar, el polvo que estaba ahí y el agua. Tremendo fuego que bajó. Y eso, fíjense, con una oración de 59 palabritas. 30 segundos que habrá demorado Elías en decir esto. Por eso le decía recién, no tanto el tiempo, sino la calidad de oración y el tiempo que ya había pasado antes. Su oración fue eficaz no solo porque oró al Dios correcto, para los de Baal no lo pudieron ver porque no tenían un Dios, sí, Elías, sino porque estaba dentro de la voluntad de Dios. Cada cosa que hizo el profeta Elías estaba mandado por Dios. Entonces, seguramente iba a ser respaldado por Dios, porque si Dios te manda, Dios te va a responder. Si Dios te manda a hacer algo, vos empezás a caminar. Si tenés una piedra en el zapato, seguí caminando. Porque si Dios te mandó, Él se va a encargar de sacarte la piedra del zapato. Entonces, cuando nos dispongamos a servir al Señor, siempre busquemos la voluntad de Dios. Tanto para servir a Dios, como para tomar una decisión en nuestras vidas, o quizás que estamos atravesando por algún momento con alguna prueba o alguna dificultad. Siempre busquemos la voluntad de Dios para que, llegado el momento, Dios nos responda, porque vamos a estar pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No nos va a hacer falta grandes oraciones ni hacer otras cosas, sino que simplemente estar, entre comillas, estar dentro de la voluntad de Dios. Y acá otra enseñanza que también vamos a sacar. Muchas veces oramos para nuestro propio beneficio. Y no está mal, pero nos quedamos cortos. Por ejemplo, si yo tengo una situación y le clamo a Dios y Dios hace un milagro en mi vida, decimos, wow, qué bueno, gracias Dios, siempre tan misericordioso con mi vida, sea una situación de salud, sea lo que sea. Y está bueno. Pero si solo voy a estar orando, buscando el favor de Dios, para mí solo, está bien, pero me quedo corto. Porque nos enfocamos en la necesidad o solamente en el milagro también. Pero fíjense en lo que dice el versículo 39, dice, viéndolo todo el pueblo, el milagro que Dios hizo respondiendo a la oración de Elías, dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y después que pasó, todos se postraron delante de Dios. Entonces, cuando oremos por una necesidad, por lo que sea, que válida es, porque a veces tenemos situaciones, pidamos por esa necesidad, pero también para que eso sirva de testimonio a los demás. Y para que cuando Dios responda a mi oración, si está dentro de su voluntad, no solo sea un beneficio para mi vida, sino que también sea un motivo para que otros sean alcanzados para el Señor. Amén. Entonces, le pido al Señor por algo, bien, gloria a Dios cuando venga. Pero que eso sirva para que mi vecino, quizás un familiar que tengo, lo vea y crea. Que no digan, wow, qué suerte. Sino que ellos reconozcan que Dios es el Dios, como dijo el pueblo de Israel. Y ahí vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Porque no solo vamos a ser bendecidos nosotros, sino que también va a ser bendecida el resto de la gente cuando sus corazones sean entregados al Señor. Amén. Así que hoy oremos, quizás por algún motivo, por algún milagro, pero también para que eso sea un testimonio delante de los demás.